Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que es, de verdad, increíble. Es una historia con dos caras, la de la química, que por un lado nos permitió alimentar a miles de millones de personas, y por otro, cambió para siempre el planeta en el que vivimos. Bueno, para empezar, miren esto. Para entender la magnitud del desafío, solo hay que ver estos números, ¿no? A la izquierda, la población mundial en el año 1800, apenas 1.000 millones de personas. Y a la derecha, hoy, más de 8.000 millones, o sea, el crecimiento no fue una línea recta, es una pared. Un salto exponencial que, claro, nos deja con una pregunta gigantesca. Y sí, la pregunta es, ¿cómo fue posible? ¿Cómo logramos sostener una explosión demográfica de ese tamaño? Y la respuesta, que es lo que me parece fascinante de toda esta historia, no está solo en el campo, ni en los tractores, sino en un laboratorio. A ver, para entender por qué la química se volvió tan, pero tan crucial, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a una época en la que el hambre no se veía como una crisis pasajera, sino, literalmente, como un destino inevitable para la humanidad. Y todo empezó con este señor, Thomas Malthus. Allá a finales del siglo XVIII, él hizo una de las predicciones más oscuras de la historia. Su argumento era bastante simple. La población crece de forma exponencial, o sea, se duplica y se duplica, pero la comida solo crece de forma lineal, poco a poco. El resultado, según él, era inevitable, un colapso total por hambruna. Básicamente, el mundo estaba contra las cuerdas. Y fue justo ahí, en ese punto de desesperación, que la ciencia dio un salto monumental. Es en este momento que nace la agroquímica moderna. Una ciencia, ojo, con el poder tanto de crear vida como de traer la muerte. Aquí está el punto de quiebre, el proceso Haber-Bosch. Miren, lo que hicieron estos dos científicos, Fritz Haber y Carl Bosch, fue casi magia. Encontraron la forma de tomar el nitrógeno del aire, que es súper abundante, pero las plantas no lo pueden usar así como está, y convertirlo en amoníaco. Y el amoníaco es la base de los fertilizantes sintéticos. O sea, por primera vez en la historia, la humanidad podía literalmente cosechar comida del aire. Pero, y aquí viene lo más impactante, la dualidad de este descubrimiento. Piénsenlo, la misma exacta reacción química que permitió crear fertilizantes para el pan que iba a alimentar al mundo, fue también la base para fabricar los explosivos que se usaron masivamente en la Primera Guerra Mundial. Una sola ciencia, dos destinos completamente opuestos, pan y muerte. Ok, demos un salto en el tiempo. Nos vamos a mediados del siglo XX. Aquí entramos en la famosa Revolución Verde, una época de optimismo, diría que casi ciego, en el poder que tenía la química para resolver todos los problemas de la humanidad. Durante esta época pasó algo increíble. Se evitaron hambrunas masivas en lugares como México y la India. ¿Cómo? Bueno, científicos como Norman Borlaug, que hasta ganó un premio Nobel de la Paz por esto, combinaron nuevas variedades de cultivos superproductivos con un uso intensivo de fertilizantes. Y claro, pesticidas como el famoso DDT. Los resultados fueron de verdad espectaculares. La química se había convertido en el santo grial de la agricultura. Pero, como suele pasar, toda revolución tiene un lado B, ¿no? Sus consecuencias inesperadas. Y la cara oculta de este supuesto milagro químico estaba a punto de salir a la luz y marcaría un antes y un después en cómo vemos nuestro planeta. Esta frase es potentísima. Es del libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson y fue básicamente la chispa que lo encendió todo. Lo que Carson denunciaba era que el uso sin control de pesticidas como el DDT estaba envenenando toda la cadena alimenticia y, literalmente, silenciando los ecosistemas. Fue una llamada de atención que resonó en el mundo entero. Y el impacto fue rapidísimo. Miren esta línea de tiempo, es que lo deja clarísimo. En solo 10 años, un libro, pensemos en eso, un solo libro, provocó una reacción en cadena impresionante. Llevó a que se creara la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos en 1970 y 2 años después a la prohibición total del DDT. Se puede decir que el movimiento ecologista moderno acababa de nacer. Ok, hagamos una pequeña pausa para poner todo en perspectiva. Esta tabla resume súper bien el viaje que hemos hecho hasta ahora. Fíjense, empezamos en el siglo XIX con cosas naturales como el guano. Luego, en los años 10, ¡boom!,
Haber-Bosch lo cambia todo con el amoníaco sintético. Damos un salto a los 40 y aparece el DDT, que prometía ser la solución a todas las plagas. Más adelante, en los 70s, llega el glifosato para el control de malezas. Y hoy, en los 2020s, ya estamos hablando de bioinsumos. Es una evolución increíble de cómo nos hemos relacionado con la química, ¿no? Cada era con su protagonista y su impacto. Y bueno, todo esto nos trae directamente al día de hoy, al debate moderno, que es súper complejo y, la verdad, a menudo muy polarizado, sobre la agroquímica que domina la conversación. A ver, el campo de batalla actual es complicadísimo. Por un lado, tenemos este modelo integrado, empresas que venden paquetes de semillas transgénicas diseñadas para resistir un herbicida específico que ellas mismas venden. Luego, por supuesto, está el eterno debate sobre el glifosato y sus posibles efectos en la salud. Y por si fuera poco, enfrentamos una crisis de biodiversidad que ya nadie puede negar, con el declive de las abejas como la alarma más visible de que nuestros ecosistemas no están bien. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál es el próximo capítulo en esta historia? Bueno, todo parece indicar que estamos entrando en una nueva era, una que busca ser más inteligente, más precisa y sostenible, lo que se conoce como química verde. Y la idea detrás de esta química verde es fascinante. Es pasar de la fuerza bruta a la precisión, ¿se entiende? En vez de fumigar todo, primero, un diagnóstico preciso. ¿Cuál es el problema exacto? Segundo, la dosis exacta. Aplicar solo lo mínimo indispensable. Tercero, un impacto mínimo, que solo afecte a la plaga y a nada más. Y cuarto, y esto es clave, que sea biodegradable, o sea, que se descomponga rápido y no deje residuos tóxicos por ahí. Al final del día, la historia de la agroquímica ha sido este ciclo constante, ¿no? De soluciones que parecen mágicas y de consecuencias que no vimos venir. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que es fundamental. Después de pasar más de un siglo intentando dominar la naturaleza, ¿será que ahora podemos por fin aprender a colaborar con ella?